En esta clase vamos a ver una de las aplicaciones más importantes que tiene Windows, que es el explorador de archivos. El explorador de archivos, como su propio nombre indica, sirve para explorar dentro de las unidades de disco, dentro de las memorias USB, etcétera, para explorar los diferentes archivos que tenemos. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Lo tengo aquí anclado en la barra de tareas, con lo cual para abrirlo simplemente tengo que pinchar y se nos abre. También podríamos acceder desde el menú inicio. Si lo abrimos y ponemos la palabra explorador, como veis ya me da esta coincidencia que nos serviría para abrir el explorador de archivos, o incluso aquí en el menú inicio lo teníamos anclado en este grupo de aplicaciones útiles. También lo podría abrir desde aquí. Pero bueno, lo tenemos abierto en la barra de tareas, con lo cual simplemente pues para abrirlo le hago así y simplemente con eso ya se abre. Bueno, aquí en el explorador de archivos tenemos dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado está la zona izquierda, donde tenemos este panel donde aparecen las diferentes unidades y lugares importantes. Y aquí, por ejemplo, las más utilizadas, todo lo que está conectado a este equipo, por ejemplo, diferentes unidades de disco y memorias USB, etcétera. Incluso pues unidades que tengamos de red, grupo en el hogar, etcétera. Todo está aquí en la parte, vamos a decir, los lugares están aquí en la parte izquierda, en el panel izquierdo. Y en el panel derecho pues tenemos todo lo que seleccionemos, nos muestra el contenido de lo que seleccionemos en el panel izquierdo. En el derecho nos lo muestra. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí la carpeta de descargas, pues en el derecho nos muestra el contenido de la carpeta de descargas, o la carpeta documentos, la carpeta imágenes, lo que queramos. Nos muestra aquí el contenido. Una cosa importante, por ejemplo, es saber que esto, por ejemplo, estas vistas de aquí pueden ser de diferente tipo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el modo detalle. Aquí, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, pues vemos que está seleccionado este icono de aquí. Tenemos aquí dos botones rápidos para pasar del modo detalle al modo icono. Ya veis que pinchando aquí nos vamos al modo icono, que serían las miniaturas grandes, o al modo detalle. Aquí en el modo detalle pues se muestran todos los detalles directamente de cada fichero o de cada carpeta. Por ejemplo, aquí vemos el nombre, la última fecha de modificación, el tipo de fichero o carpeta que es, nos lo indica aquí, su tamaño. E incluso podemos ampliar todas estas columnas con muchísimas más. Si damos al botón derecho ya veis que podemos elegir muchísimas más y más que hay aquí, que ya veis que son muchísimas. Las que vienen seleccionadas por defecto pues son las más comunes. Es decir, tenemos aquí pues el nombre, la fecha de modificación, el tipo y el tamaño, que vamos a decir que son lo más importante y lo más útil. Entonces, una vez que sabemos cómo pasar de un modo a otro, lo que es el modo icono y lo que es el modo detalle, pues vamos a ver cómo podemos seleccionar ficheros dentro del listado que tenemos aquí. Si queremos seleccionar, por ejemplo, un fichero, pues simplemente tenemos que hacer clic sobre él. Si queremos seleccionar varios, imaginemos que queremos seleccionar el primero, el tercero y el quinto, pues lo haríamos pulsando la tecla control. Si nosotros pinchamos en el primero y ahora seguidamente pinchamos la tecla, pulsamos, perdón, la tecla control, seguidamente podemos seleccionar todos los ficheros que queramos. En este caso seleccionamos el tercero y seleccionamos el quinto. Y como veis se mantiene. Entonces, para hacer esto ya digo que simplemente tenemos que mantener la tecla control. Que queremos seleccionar, por ejemplo, el segundo y los dos últimos, por ejemplo, pues hacemos así, seleccionamos el segundo, pulsamos la tecla control y sin soltar la tecla control pues seleccionamos estos dos y ya veis que se quedan seleccionados los que queramos. Esto es una forma de seleccionar. Otra forma sería hacer directamente grupos que vayan de ficheros seguidos. Por ejemplo, si queremos seleccionar los 4 primeros, pues seleccionamos el primero, pulsamos la tecla, en este caso la tecla mayúsculas, y sin soltarla damos en el cuarto y como veis nos hace todo el intervalo del primero al cuarto. Sería otra forma de seleccionar. Ahora ya, una vez que sabemos cómo seleccionar ficheros, vamos a ver una de las operaciones más habituales y más normales que se suelen hacer aquí con el explorador y con los ficheros, ¿no? Con los archivos, que sería cómo poder copiarlos o cómo poder moverlos o cortarlos, que sería lo mismo. Cortar y pegar sería lo mismo que moverlos de sitio, y cómo podemos copiarlos y poner una copia de estos ficheros o de estos archivos en cualquier otro sitio. Realmente ya sabemos que podemos simplemente pinchando en un fichero podemos arrastrarlo a cualquier otra zona y bien se puede mover o copiar. Por ejemplo, por defecto, como es la misma unidad C, la carpeta de descargas en este caso está dentro de la misma unidad C que el escritorio, pues al moverlo nos dice que si, al arrastrarlo más bien, nos dice que si queremos moverlo. Imaginemos que queremos hacer una copia, pues sin soltar el ratón, simplemente si pulsamos la tecla control, como veis cambia a copiar. Entonces si yo ahora suelto el ratón, como veis me ha creado una copia. Aquí tengo el original y aquí tengo la copia. Es así de sencillo. Se puede hacer
con uno, se puede hacer con varios. Voy a borrar este fichero, lo arrastro aquí a la papelera y vamos a imaginar, por ejemplo, que quiero copiar los tres archivos GIF, que son 3 imágenes, los selecciono, pincho el primero y sin soltar la tecla mayúsculas, selecciono hasta aquí. Cojo estos 3, que también podía haberlos seleccionado directamente así, con esta selección de área también, es otra forma, y los arrastro hacia el escritorio, me pone mover y me sale el numerito de 3, que quiere decir que me va a mover esos 3 elementos. Como no quiero copiarlo, pues pulso la tecla control, me pasa a copiar y lo suelto, y como veis me los ha copiado en este caso. Otra forma de hacer esto sería directamente con la combinación de teclas control C. Si yo, por ejemplo, teniendo esos 3 ficheros seleccionados, pulso la combinación de teclas control más C, es decir, pulso la tecla control y sin soltarla pulso la tecla C, eso sería un control copio, sería copiar esos 3 ficheros. Ahora mismo ya los tengo copiados en la memoria y yo me podría ir aquí al escritorio y directamente con el botón derecho elegir la opción de pegar. Entonces pegaría ese contenido que tengo en memoria y me lo pega, como veis aquí, sin ningún problema. También se puede hacer directamente todo con teclas, simplemente hago un control C para copiar, me voy aquí a, imaginaos, a documentos, por ejemplo, y aquí en documentos selecciono esta carpeta y hago control V. Con control V lo pegaría, y como veis esto es una copia de los 3 ficheros que hay aquí, es decir, no me los ha movido, me los ha copiado. Bien, entonces esto sería en cuanto a lo que es copiar. Vamos a ver cómo podríamos mover ficheros, o lo que es lo mismo, cortarlos y pegarlos en otro sitio. Eso lo podemos hacer simplemente. Vamos a coger estos 3 ficheros que hemos copiado aquí antes y los vamos a mover al escritorio. Pues simplemente tenemos que arrastrarlos y, como veis, pone mover al escritorio, pues los muevo directamente al escritorio. Si los quiero mover a otra unidad, por ejemplo, imaginemos que voy a moverlos aquí a esta unidad que se llama la unidad P, que es una unidad de memoria, es una memoria USB. Entonces los selecciono, por ejemplo, así, con esta selección de área, y los muevo aquí. Como veis me dice copiar, entonces como yo lo que quiero, al arrastrarlo me dice copiar porque es una unidad diferente, como yo lo que quiero es moverlo, pues lo que hago es pulsar la tecla mayúsculas, y una vez que tengo la tecla mayúsculas y cambia a mover, suelto el botón del ratón y lo que hace es moverlo, como veis. Entonces es muy sencillo. Otra forma de hacer esto con los ficheros seleccionados, por ejemplo, selecciono el primero y el tercero, y utilizo una combinación de teclas. En este caso sería la combinación de teclas control X para cortar. Pulso control X, corto esos 2 ficheros y me voy aquí al escritorio, y como veis selecciono aquí pegar. Entonces me ha movido, como veis, esos ficheros, o lo que es lo mismo, me los ha cortado y me los ha pegado en otro sitio. O sea, se puede hacer de las 2 formas, es igual de sencillo. Puedo seleccionar aquí y llevármelo aquí y, por ejemplo, como no quiero copiar, pulso mayúsculas y me lo mueve. Ya veis que es así de sencillo, no tiene mayor historia. Dentro de lo que es el explorador de archivos, también lo que quiero enseñaros es todas las opciones que tiene, porque aquí, si veis, aparecen unos menús, y bueno, esto en principio aparece así como replegado, pero lo podemos despegar o lo podemos ampliar. Por ejemplo, si yo abro este menú de aquí, por ejemplo de inicio, si veis aquí hay una pequeña chinchetilla. Si yo le doy a esta chinchetilla, lo que hace es que el menú se queda fijo. Le voy a dar y, como veis, aparece ya en modo fijo. Entonces, de esta forma me quedarían fijos. Si os gusta más la barra de aquí, pues en plan fino, por así decirlo, que no necesitáis estas opciones, pues lo podéis dejar así. Si queréis utilizarlas, pues podéis desplegarlo y dejarlo así en modo desplegado para poder verlas, para poder ver todas las opciones que tiene. Como veis, son unas cuantas. Aquí tenemos diferentes opciones, vamos a ir viendo cada una de las partes del menú. Por ejemplo, aquí en la opción de archivo, pues tenemos lo más habitual. Tenemos opciones de abrir una nueva ventana, podemos abrir, por ejemplo, diferentes ventanas. Si abrimos otra ventana, pues abriríamos otro explorador. Por ejemplo, esto es una forma de copiar ficheros de uno a otro, simplemente haciendo así. Si aquí seleccionamos, por ejemplo, la carpeta de descargas y aquí en la memoria USB, pues simplemente podemos hacer una copia de aquí a aquí, simplemente arrastrando de un sitio a otro. Como veis, me ha hecho una copia de este fichero, es así de sencillo. Bien, vamos a cerrar este de aquí, vamos a dejar aquí y vamos a seguir viendo opciones. Por ejemplo, aquí en la barra, en esta cinta de inicio, pues tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos lo que hemos visto de copiar y pegar, lo tenemos también en botones. Podemos seleccionar y copiar aquí, o bien cortar, podemos moverlo, que es lo mismo que cortar y pegar, copiarlo, podemos eliminar un fichero, etcétera. Podemos seleccionar todo, invertir la selección que tengamos, ver las propiedades de ese archivo. Por ejemplo, si le damos aquí podemos ver las propiedades, cosa que también podríamos hacer directamente en el archivo si
pulsamos con el botón derecho del ratón, podemos seleccionar aquí propiedades y ver las propiedades del archivo que tiene. Por supuesto, ya sabéis que cada uno de los archivos tiene un menú contextual. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a esta imagen, por ejemplo, y le doy al botón derecho del ratón, pues tengo diferentes opciones. Puedo desde abrirlo hasta establecerlo como fondo de escritorio, editarlo, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas opciones y bueno, y estas opciones además cambian dependiendo del tipo de fichero que sea. Por ejemplo, aquí, como es una imagen, me dice que puedo establecerla como fondo de escritorio, puedo imprimirla. Esto, por ejemplo, como es un ejecutable, pues me dice simplemente que lo puedo ejecutar como administrador, porque se supone que lo puedo instalar y bueno, me da también la opción de solucionar problemas de compatibilidad, etcétera, porque en este caso se trata de un ejecutable. Entonces, estos menús contextuales cambian en función del tipo de fichero que sea. Para cada fichero, pues es un menú contextual totalmente diferente, o que varía bastante, desde luego, en función de lo que se puede hacer con cada fichero y del tipo de fichero que sea. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo esta cinta de aquí arriba, donde podemos ver también, por ejemplo, la siguiente opción, que sería compartir, que estos son opciones de compartición para compartir los ficheros. Y luego tenemos también aquí una opción de vista, donde podemos ver, por ejemplo, un botón para el panel de configuración, que podemos, por ejemplo, mostrar aquí qué es lo que queremos ver. Podemos, por ejemplo, ocultar el panel de navegación, que sería este panel lateral. Podemos mostrar, podemos por ejemplo utilizar el panel de vista previa. El panel de vista previa se nos abrirá aquí a la derecha si le damos, y de forma que cuando yo selecciono un fichero, pues ya veis que me muestra la vista previa. En este caso es una imagen, pues la vista previa es exactamente eso. Cuando es, por ejemplo, un ejecutable, pues no tiene vista previa. Luego también tendríamos un panel de detalles que lo que hace es simplemente mostrar información extra por cada fichero que tenemos seleccionado. Luego aquí podemos ver, como veis, el diseño, que es las diferentes formas que tenemos de ver estos ficheros. Es decir, si aquí amplío, vamos a ampliar, lo podemos ver, por ejemplo, como iconos muy grandes, como iconos grandes, medianos, detalles, etcétera. Es decir, hay un montón de opciones para ver y podemos cambiar de una a otra. Simplemente posándolo encima podemos elegir la que queramos. Simplemente la podemos dejar aquí pulsada y podemos elegir la que más nos guste o nos sea más práctica. Otra forma también de cambiar el tamaño de estos iconos es simplemente, si estamos aquí utilizando la rueda del ratón, nosotros pulsamos la tecla control y sin soltar la tecla control utilizamos la rueda del ratón. Si le damos hacia arriba aumentaría y si le damos hacia abajo disminuye el tamaño y utiliza una escala diferente, como veis. Si le damos hacia arriba a la rueda, todo esto sin soltar la tecla control del teclado. Si le damos hacia arriba, como veis, se hace más grande, y si le damos hacia abajo, pues se hace más pequeño, se hacen los iconos más pequeños. Es una forma de cambiar el tamaño de una forma rápida. Es decir, como os digo, pulsando la tecla control y sin soltarla, utilizando la rueda del ratón, como veis. Luego aquí tenemos más opciones. Tenemos esta de aquí, que es una opción muy importante, que es el botón directamente para cambiar todas las opciones que tienen que ver con el explorador, que son, pues ya veis, muchísimas. Pero una cosa que me interesa bastante es que aquí en la carpeta ver tenéis aquí donde dice configuración avanzada, que aquí podéis cambiar un montón de opciones que, bueno, que seguramente van a ser muy útiles, porque, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, la opción de lo que tiene que ver con los archivos y carpetas ocultos, los podemos mostrar o no mostrar. Por defecto ya ves que aparece como no mostrar archivos ni carpetas ocultos. Si le damos aquí, pues directamente no los mostraría. Por ejemplo, más cosas interesantes. Por ejemplo, si queremos que nos muestre la ruta completa en la barra del título, cosa que ahora mismo no aparece, pues le podemos dar aquí y al aplicar, como veis, nos aparece la ruta completa donde estamos en la barra de título. Por ejemplo, pues tenemos aquí esta opción activada. Esto es la configuración que aparece por defecto, ya que yo no la he tocado, y es lo que aparece por defecto y lo que vais a encontraros si no lo habéis modificado. Por ejemplo, por defecto oculta los archivos protegidos del sistema, que es lo que nos dice que está recomendado. Aquí, por ejemplo, también oculta las extensiones de archivo, de forma que si os dais cuenta, cuando yo me pongo en modo, voy a cancelar aquí, cuando yo me pongo en modo detalle, por ejemplo, este es un fichero ejecutable, tiene extensión .exe, pero me oculta la extensión, es decir, no me la muestra, simplemente me dice que es una aplicación, pero no me la muestra. Si quiero que me muestre las extensiones, pues me voy aquí a opciones, y aquí dentro de la configuración avanzada, pues me voy aquí donde tenía exactamente esto, que dice ocultar las extensiones de archivo para tipo de archivo conocidos. Pues por defecto me las oculta, yo quiero que me las muestre, entonces desactivo aquí y le doy a aplicar, y como veis ahora sí que me muestra
las extensiones. Aquí estos ficheros son .gif y este, por ejemplo, es un .exe, que es realmente el nombre completo del fichero, su nombre con su extensión. Yo por defecto siempre lo pongo así porque me parece muchísimo más práctico el conocer la extensión del fichero, entonces yo personalmente lo recomiendo, pero bueno, esto ya también va en gustos y en lo que os sea a vosotros más práctico. Hay muchísimas más opciones, por ejemplo, ocultar las unidades que estén vacías, etcétera. Aquí hay muchísimas opciones y bueno, pues todo esto, como ya sabéis, tenéis que practicar un poco y ver también qué opciones os interesan, cómo queréis configurarlo, etcétera. Las configuraciones posibles aquí en Explorador son muchísimas y bueno, y esto sí que aquí necesitáis muchísima práctica porque bueno, pues simplemente estos conceptos que ahora os pueden parecer un poco más liosos, por ejemplo, a la hora de cortar, copiar, etcétera, las combinaciones de teclas, demás, os puede parecer muy lioso. Realmente, en cuanto practiquéis un poco, vais a ver cómo es una cosa muy sencilla. Es decir, copiar sería control copy o control C, cortar sería control X. Y bueno, pues simplemente podemos hacer lo mismo arrastrando los elementos de una carpeta a otra, etcétera. Todo esto es, como veis, muy sencillo, pero la sencillez viene con la práctica. Por lo tanto, yo os recomiendo, como os vengo diciendo, todo lo que estamos viendo, ponerlo en práctica. Si os queda alguna duda, volved a ver este vídeo o cualquier otro vídeo que os quede alguna duda. Si tenéis más dudas o queréis preguntar algo en concreto, ya sabéis, utilizad el panel de preguntas y respuestas que tenéis en el curso. Yo os responderé lo más rápido posible. Y nada más, de momento vamos a dejar aquí esto del explorador de archivos, practicar mucho y espero que os haya sido muy útil esta clase.